Seguimos con el mismo tema, viendo los elementos que forman parte de el diseño y estructuración de una página o sitio web. Etapa 2 en este proceso de elaboración de una página o sitio web también. Este elemento del posicionamiento de la información pues va ligado y vuelve a ser hasta un poco repetitivo en cuanto a algunos de los elementos que ya hemos visto en los videos anteriores, pero que no dejan de ser importantes. Lo que les mencionaba de lo de la visualización del contenido nos permite entonces, y ya lo había mencionado, decidir de manera estratégica en dónde colocar cierta información o ciertas imágenes o cierto contenido que nosotros creamos conveniente que vea primero el visitante y que acapare su atención. Y esto lo veo y se los escribí aquí. Si se tiene en cuenta la dirección en la que los usuarios leen la información que esté ubicada en la parte superior de la página tendrá más posibilidades de ser leída por los usuarios en internet, y lo que les mencionaba pues va a favorecer que se logre el objetivo. ¿Qué es eso de la calibración? Pues es eso de, o se refiere a la longitud de los artículos que un sitio web va a tener. Porque acuérdense que la información debe ser precisa, clara, concreta, y esto tiene un propósito. Volvemos a esa parte de que han realizado estudios en donde nos dicen y se ha comprobado que cuando nosotros leemos un texto a través de una pantalla de un dispositivo, lo hacemos 25% más lento que si lo hiciéramos en papel. ¿Cuál es el motivo? De lo desconozco. Sin embargo, esa información nos va a ayudar a nosotros a establecer qué tan grandes queremos que los artículos o la información que vamos a querer que tenga cada una de las páginas que va a integrar nuestro sitio tenga éxito y que cumpla con el propósito de que el visitante lo lea y que lo haga propio. Por eso los artículos deben ser pequeños, concisos, y vemos que muchas páginas te subdividen mejor la información en muchos apartados, pero logran que nosotros de manera concreta veamos lo que nosotros queremos y que encontremos la información que necesitamos. ¿De acuerdo? Como les muestro en la imagen. La elección de los colores. Algunas personas podrían creer que eso no tiene importancia y nada más me voy por el color que me gusta más o porque que es mi preferido. Pues resulta que no. Igual se ha estudiado y sabemos que de hecho ustedes en psicología ven, en alguna de sus materias ven la teoría de los colores y es importante porque estos reflejan o van a reflejar y a manifestar diferentes emociones entre las personas o en las personas, en este caso los visitantes de nuestro sitio. Aquí, primero que nada, cuando estemos en el proceso de diseño y estructuración de nuestro sitio web, ¿qué vamos a hacer? Algo bien sencillo. Vamos a elegir 3 colores distintos para que nuestro diseño cumpla con la simplicidad. Los colores deben ser o deben corresponder a colores relacionados con la organización, relacionados con el logo, es decir, que combinen, que empaten, que armonicen con lo que va
a tener nuestro sitio web. ¿De acuerdo? También se deben de elegir un color principal, un color dominante, se le llama un color primario, y este va a usarse como un color que va a significar mucho en la página. Y ok, ya se tiene seleccionado un color principal, entonces después se deben de elegir dos o más colores secundarios. Estos generalmente pueden ser brillantes o dinámicos, es decir, que puedan tener diferentes tonalidades. Estoy haciendo énfasis en esa parte. Si agarro un rojo, puedo tener diferentes tonos de rojo, y eso provoca que siga siendo armonioso mi contenido y el diseño de mi página o mis páginas que pertenecen al sitio web, sin que se convierta en una piñata. ¿Por qué razón? Porque recuerden que si utilizamos muchos colores distintos, lo que vamos a provocar es generar una impresión de informalidad y nada de profesionalismo en lo que pueda tener nuestro sitio. Entonces, vuelvo a lo mismo, se deben de elegir 3 colores, uno primario, 2, máximo 3 secundarios, pero y para que estos puedan tener diferentes tonalidades. Y estos nos van a ayudar a detectar elementos de la página que nos permiten relacionarlos sin problemas. Y lo que les mencionaba, los colores representan diferentes cosas. En el cuadernillo, en la página 62, yo les doy una tabla, o les proporcioné una tabla en donde hablamos de la teoría de los colores. Ejemplo, dice que el color rosa, su significado es positivo. En este caso, puede ser que representa encanto, intimidad, feminidad, belleza. Eso como significado positivo. Como significado negativo, el rosa representa ingenuidad. ¿Y dónde se puede utilizar o dónde utilizan estos colores? Pues en áreas dirigidas a la mujer o diarios íntimos también de una mujer o de las mujeres. Acuérdense, por ejemplo, el azul. El azul, su significado positivo puede ser que representa calma, confianza, autoridad, protección, seguridad, misticismo, agua, cielo, paz, amabilidad. Por otro lado, también puede representar algo frío, el sueño, y se utiliza en áreas para representar la navegación, las TICs, la medicina. Acuérdense que el azul es muy común verlos en los hospitales o en las clínicas por razones distintas. Por ejemplo, la sangre, cuando cae en el azul de la ropa del paciente o de los médicos o las enfermeras, tiende a tomar otro color, entonces ya no es tan dramático el color de la sangre en ese fondo. ¿De acuerdo? Aquí vemos ejemplos de marcas y de páginas donde ya tomaron en cuenta todo lo que les he mencionado anteriormente: el posicionamiento de la información, el posicionamiento del logo, algunos puntos en particular. Pero más que nada de eso, vean, en el caso de Facebook tenemos 3 colores.
que se utiliza, que es el azul, el blanco y el negro. El negro para la mayoría del texto o el blanco. Y el azul que es para el logo y espacios que se quieran resaltar. En el caso también de Mercado Libre, ahí les muestro que pues el color amarillo, que es parte de su logo, tiene como colores principales el blanco, el amarillo y el azul, que no se pierde por efectos de contraste en ese fondo amarillo, por ejemplo. En el caso de Coca-Cola, vemos que es el rojo y el blanco y puede ser el negro. Y así en muchos, por ejemplo en el caso de Google, vemos que tiene, ¿cuántos colores en realidad? Tiene 3 colores distintos, bueno, 4 en el logo, que es el azul, el rojo, el amarillo y el verde, pero en uno se repite para no caer en el exceso. Y si se dan cuenta, su espacio de trabajo es blanco, este tiene tonalidades de grises, pero son armoniosos, entonces esa es la ventaja. La tipografía pues se refiere a las letras, a los tipos de letras que se deben de utilizar a la hora de poner el contenido en una página o sitio web. Para empezar, se recomienda utilizar 2 tipos de fuentes. En casos de que requerirlo, pues hasta 3 o 4 como máximo. Un tamaño regular al que nosotros ocupamos cuando hacemos un documento en una computadora o de manera electrónica, que es tamaño 12. En esta parte de la construcción y diseño de páginas web vamos a ver que el tamaño normal sería tamaño 4, que es equivalente al 12 en HTML. Y también el que hay determinadas fuentes o tipos de letras que todas las computadoras o los dispositivos electrónicos ya tienen por default, entonces es fácil que se reconozcan y no alteren su visibilidad de un dispositivo a otro el contenido de la página. ¿Cuáles son? Arial, Verdana y alguna otra que les menciono ahí. Los tamaños son importantes para diferenciar títulos, subtítulos. Es importante que si utilizamos tipografías estilizadas, de preferencia sean en palabras cortas y no en muchas partes, sino solamente en áreas significativas. Ahí les puse ejemplos de tipografías distintas en el diseño web. ¿Qué más se debe de tener en cuenta en cuanto a la tipografía? Pues que las notas o citas deben estar en un tamaño menor a la empleada en el resto de la información de párrafos. Por ejemplo, que no nos debemos de exceder en el uso de mayúsculas, porque recuerden que si ustedes utilizan puras mayúsculas es como si estuvieran gritando. Y pues esa es la percepción visual del ser humano y no es conveniente. Por eso se sugiere que a los títulos, subtítulos, se les trabaje con la primera mayúscula y el resto minúsculas. Por otro lado, si se van a utilizar estilos, negritas, cursivas o subrayados, que se utilicen en puntos concretos, en elementos concretos. Por ejemplo, la negrita para títulos, la cursiva para referirse a algo que se quiera diferenciar de un párrafo o en un párrafo, el subrayado para los subtítulos. Y vemos ahí una página en donde se manejan diferentes tipos de tipografías para hacer la diferencia en su contenido. Acá vemos otros, pero también se sugiere que no se exceda con el uso de los diferentes tipos de letras, porque entonces puede
llegar a ser chocante para el visitante. La selección de las imágenes. Acuérdense que si vamos a elegir, por ejemplo, que sean puros dibujos, bueno, que sean dibujos que su estilo sea similar, incluso hasta los colores, o que si van a ser imágenes, igual sean imágenes que sean similares, que tengan los mismos fondos, que sean los mismos personajes, de preferencia. Acuérdense que la selección de imágenes es el plus que va a tener el sitio, o sea, las imágenes que nosotros utilicemos dentro del contenido. Acuérdense que las imágenes pues tienden a llamar la atención de los visitantes y entonces pues a través de ellos podemos acaparar la atención de estos. Estas imágenes deben ser de buena calidad. ¿Por qué razón? Porque entonces si no se visualizan de manera apropiada, pues entonces pueden dar la impresión de que el sitio y su contenido no es serio y probablemente deserte el visitante. Las imágenes deben ser originales, no copia de otras, por eso se tienden a, repito, a hacer sesiones de imágenes, sesiones de fotografías a lugares, a modelos, a objetos, para que pues se mantenga esa armonía. Si se van a utilizar, repito, ilustraciones, por ejemplo, pueden ser todas en escala de grises, o todas en blanco y negro, o todas con determinados colores, como por ejemplo en la página que estoy poniéndoles aquí. Si observan los colores de las modelos, de la ropa de las modelos, ¿qué hacen? Combinan con el logo y con el resto del contenido de las páginas, donde vemos la diferencia entre el título, el artículo, y eso provoca esa armonía. Los formatos de imágenes de preferencia que sean JPG. ¿Por qué JPG? Porque esta tiene la cualidad de que se puede aumentar o disminuir su tamaño y esta no se distorsiona. Igual, al visualizarse en diferentes dispositivos electrónicos, pues también puede provocar que si utilizo otro formato de imagen, pues no se logre visualizar de la manera en que yo quiero. Aquí están ejemplos de imágenes que se implementan. Por ejemplo, ahí les hablaba de originales, en donde pues se crean sus propios dibujos para utilizarse dentro del contenido de la página. En el caso, por ejemplo, de Wish, que es una página, pues tiene fotos de sus propios artículos que vende y hace énfasis en sus propiedades o cualidades de estos, ¿cierto? Si vamos a utilizar ilustraciones, pues que estas sean iguales, como lo vemos en los materiales, por ejemplo, de gobierno o de las mismas instituciones. Esto con el afán de ver continuidad y armonía, y obviamente esa buena representación de la marca. Aquí está ya casi para terminar lo que es la simbología que se puede implementar en un sitio o páginas web. Los símbolos gráficos pues son esos dibujos que nosotros ya hemos apropiado y hemos relacionado con ciertas condiciones, con ciertas acciones, con ciertos elementos, ¿cierto? Vemos hombre, mujer, el de la casita que es
referente al inicio o regresar a la página principal, el sobrecito que es para correo electrónico, el de la nube que es para el Drive o para internet, el del carrito para las compras electrónicas, el del monito que es para la de la conexión a internet, la cámara, el de la nota para la música. Son cosas que ustedes reconocen y que por eso muchas veces se agregan a un sitio en sus páginas para que le permitan al visitante encontrar algunas cosas de manera muy rápida y no se pierdan. Entonces estos símbolos gráficos son pictogramas o iconos, repito, que representan algo de manera visual. Ahí están otros ejemplos de contenidos de símbolos gráficos que nosotros ya conocemos y que vemos también están incluidos en muchas páginas o sitios web que visitamos. Las formas de navegación. Bueno, estas son 3 las formas en que nos podemos ver el contenido de las páginas que forman parte de un sitio o el podernos desplazar entre sus diferentes espacios que lo integran. Es una a través del rastreo de migas de pan, otra es el de navegación por pestañas y el último que es el de mapas de sitios. Un ejemplo muy común es el cómo trabaja Google, el buscador. Si observan, cuando nosotros no hemos visitado ninguna de las propuestas que nos da de sitios web para encontrar información, pues nos las marca de cierto color. Ya una vez que visitamos le dimos clic en alguno de esas propuestas, de esas opciones que nos ofrece, entonces cambia de color. Y eso nos permite a nosotros darnos cuenta que ese sitio o esa página ya la visitamos. A eso se le denomina rastreo de migas de pan. Por otro lado, el de navegación por pestañas, pues es por los botoncitos o los hipervínculos con las palabras, así como se las muestro aquí en los ejemplos. Es muy sencillo. Y en este caso, el de mapa de sitio, se los presento en la página correspondiente al sitio llamado AulaClick, en donde justamente te muestra un listado del contenido, y entonces tú le das clic y se van marcando de colores, y entonces cuando quieres regresar a ese sitio, pues te lo permite, o en su defecto te lo marca para que sepas que ya pasaste por ese lugar. Repito, esta página de AulaClick representa básicamente los 3 modelos de navegación: por rastreo de migas de pan, por mapa de sitio, y por pestañas, que son darle clic en los botoncitos o en las pestañas. Algunos tienen de hecho la forma de pestañas, o las otras que son pues palabras que representan la subdivisión y la clasificación de la información dentro del sitio. Y bueno, con eso he terminado de tratar de explicarles en qué consiste esta segunda etapa de el diseño y estructuración de páginas o sitios web.